Vamos a ver entonces el primer tema de la materia controles de fluido. Después seguimos ahí mismo con la materia de taller. Este primer tema se trata sistema de unidades, propiedades de la materia. Es un repaso realmente de la mecánica de fluido. Estos primeros temas son un repaso de la mecánica de fluido, inclusive en taller también repasamos, es decir, que ustedes van a tener aquí una base muy fuerte, muy sólida de fluidos. Bien, vamos a ver. Dimensiones y unidades. Las cantidades físicas tales como la longitud, tiempo, masa y temperatura son dimensiones. O sea, son cantidades físicas. O sea, las cantidades físicas son las dimensiones. Perfecto. Entonces, en términos de un sistema particular de dimensiones, todas las cantidades medibles, o sea, todas las cantidades que yo puedo medir pueden dividirse entonces en dos tipos, que son las cantidades fundamentales y las cantidades derivadas. O sea, las cantidades fundamentales y las cantidades de dimensiones fundamentales y las derivadas. Bien. Entonces, las dimensiones a partir de las cuales pueden formarse todas las demás se conocen como cantidades o dimensiones fundamentales. O sea, yo tengo todas las dimensiones que ustedes puedan imaginarse, se derivan de unas dimensiones que son fundamentales. Entonces, la idea es conocer entonces cuáles son esas dimensiones fundamentales. Para estas se establece en escala de medidas arbitraria. Las cantidades compuestas o derivadas son aquellas cuyas dimensiones pueden expresarse en términos de las dimensiones o cantidades fundamentales. Yo antes en Fluidos 12 realmente, lo que pasa no lo tiene el libro de Robert Moore, yo daba un capítulo que era análisis dimensional. Entonces ahí veíamos con más profundidad todo el tema de hacer análisis dimensionales, hacer cálculos con los análisis dimensionales y sobre todo convertir, por ejemplo, variables dimensionales en variables adimensionales, entonces a través del teorema de Buchmann y todo eso, pero ya, o sea, también al mismo tiempo, no sé, entonces como estamos utilizando un solo libro, que es el libro básicamente de Robert Moore, entonces por eso no doy ese tema, pero es muy sencillo, si les interesa entonces seguir ahondando sobre este tema. El libro de la serie Shawn para mí explica muy bien el tema de los análisis, del análisis dimensional. Entonces las unidades son los nombres y magnitudes arbitrarias adoptadas como estándares de medición para las dimensiones fundamentales. Entonces fíjense aquí algo. O sea, porque nosotros todos los días posiblemente hablamos de unidades. Entonces, bueno, ¿qué son las unidades realmente? Entonces, primero, las unidades, ¿a quiénes se le aplican las unidades? Se le aplican entonces realmente a las cantidades físicas. Y entonces, ¿qué hacen las unidades? ¿Qué diferencian o caracterizan entonces las dimensiones físicas o cantidades? Cuando yo hablo de dimensiones, estoy hablando de cantidades. Perfecto. Por ejemplo, 10 es una cantidad. Entonces, una cantidad física. Entonces, yo tengo 2 10, pero yo no lo puedo distinguir esos 2 10. Entonces, si yo le digo 10 newton o 10 pies, entonces ya ustedes saben que realmente yo estoy hablando de cosas diferentes. Es decir, yo estoy hablando de 10 mangos y 10 peras, que son distintos. Entonces, las unidades realmente lo que hacen es que caracterizan las dimensiones. Entonces, por ejemplo, la dimensión fundamental, y lo vamos a ver entonces, dimensión fundamental, longitud, fíjense, puede medirse en unidades de metro, de pie, de yarda o de milla. Entonces, fíjense que yo le coloco las unidades a quién, a la dimensión. Bien. Ahora bien, ¿cuáles son esas unidades fundamentales? Fíjense que esas unidades fundamentales son la longitud. Entonces, ¿por qué se expresan cuando nosotros hacemos análisis dimensionales esas dimensiones fundamentales?
fundamentales nosotros las expresamos en mayúscula las expresamos. Entonces, longitud, tenemos la masa, tenemos la fuerza y tenemos el tiempo. Esas son las dimensiones fundamentales. A esas dimensiones fundamentales yo le coloco entonces las unidades. Bien, ¿qué pasa? Aquí tengo que hacer un aclarando. Yo tengo fuerza y masa. Entonces, realmente, cuando nosotros estamos haciendo análisis dimensionales, nosotros no podemos utilizar la fuerza y masa, las dos al mismo tiempo, como magnitudes fundamentales. Recuérdense que la fuerza es ¿qué? Es masa por aceleración. Entonces, ¿qué significa eso? O yo utilizo la fuerza o utilizo entonces la masa, pero no puedo utilizar haciendo un análisis dimensional las dos unidades. Perfecto, yo tengo para hacer un análisis utilizo por ejemplo LMS, o sea LM masa tiempo T, o puedo utilizar entonces LFT, o sea longitud, fuerza, tiempo, longitud, masa, tiempo, pero no puedo utilizar longitud, masa, fuerza, tiempo, no puedo utilizar. O sea, tengo que discriminar, o sea, decir, bueno, no, mi unidad fundamental es realmente la masa, o mi unidad fundamental entonces en el análisis es la fuerza. Entonces, importante esto, la longitud y el tiempo son dimensiones fundamentales en todos los sistemas de uso común. Entonces, en algunos la masa se toma como lo que yo le estoy diciendo y en otros realmente la fuerza. Fíjense que aquí se lo estoy explicando. Por consiguiente, se tienen tres sistemas de dimensiones fundamentales, entonces, que corresponden a maneras diferentes de especificación de las dimensiones fundamentales. Fíjense algo acá. El tercer sistema que dice este autor realmente es ya donde él me liga la fuerza y la masa. Por eso le decía, existen realmente, hay un autor acá, o sea, existen autores, hay otros que no. Hay otros que dicen no, fuerza no la utilizo entonces como dimensión fundamental. O sea, no, la fuerza y la masa no la puedo utilizar al mismo tiempo como dimensiones fundamentales. Utilizo la fuerza o utilizo la masa. Entonces, pero hay autores que dicen, bueno, espérate, vamos entonces a utilizar entonces la fuerza y la masa también. Entonces ya se forma el tercer sistema. Entonces aquí viene esto. ¿Cómo se ve esto? O sea, ¿cómo se interpreta esto? Tengo masa, un sistema que tiene la masa como magnitud fundamental, tiene la longitud como magnitud fundamental, tiene el tiempo y por otro lado tiene entonces la temperatura. La que siempre está la temperatura, nosotros realmente trabajamos siempre con esas tres, o sea, masa, longitud y tiempo. O fuerza, longitud y tiempo. Tenemos entonces el otro sistema, fuerza, longitud y tiempo. Y temperatura, fíjense también. Pero tenemos entonces otro sistema que tiene entonces la fuerza, que tiene la masa, que tiene la longitud, que tiene el tiempo y que tiene la temperatura. Entonces, por lo general, vuelvo y les reitero, por lo general solamente se ven entonces en los análisis que se hace, se ven estos sistemas, esos dos. O sea, cuando uno está haciendo un análisis dimensional, utiliza la fuerza, utiliza la masa como dimensión fundamental. Entonces, sistemas de unidades. Existen más de una manera de seleccionar las unidades de medida en cada dimensión fundamental. Existen diferentes sistemas. Por lo general, nosotros tenemos entonces, en ingeniería utilizamos dos sistemas. ¿Cuál es ese sistema? Por ejemplo, yo tengo entonces el sistema SI, que es el sistema internacional. Fíjense que el sistema internacional, si yo le digo a ustedes qué significan estas letras acá ya, sistema, o sea, SI, M mayúscula, L minúscula, T y T. ¿Qué significa eso? Si me dice alguien. No sabe. Masa, longitud, tiempo y temperatura. Masa, longitud, tiempo y temperatura. Es decir, el sistema SI se basa entonces, tiene esas dimensiones fundamentales. Eso es lo que dice. Fíjense que cuando yo, por ejemplo, le coloco entonces, agarro al sistema SI, yo digo, bueno, longitud del sistema SI, ¿cuál es? El metro.
¿Cuál es la masa? Tengo entonces el kilogramo. ¿Y cuál es el tiempo? Tengo entonces el segundo, que es común. Entonces, no, por lo general, no dimensionamos, no utilizamos la temperatura. Pero aquí este autor entonces utiliza realmente, define entonces la temperatura. Ya sabemos, ese es el sistema internacional. Entonces, fíjense acá, más de 30 países lo han declarado como único sistema, legalmente único sistema. Fíjense, único sistema. ¿Hacia dónde realmente van los sistemas de unidades? Y lo lógico es ya que fluyan hacia un sistema único común. ¿Y cuál es ese sistema? Realmente ese sistema es el sistema internacional. Pero realmente todavía hay países como Estados Unidos que tienen su sistema. Nosotros tenemos entonces los dos sistemas. Utilizamos aquí una mezcla de los dos sistemas. En el sí, la unidad de masa es el kilogramo. Fíjense, la unidad de longitud es el metro, la unidad de tiempo es el segundo y la unidad de temperatura es el Kelvin. Entonces, Kelvin. También tenemos nosotros el Celsius, o sea, 3 grados Celsius. Entonces, para nosotros eso el Kelvin es una temperatura, un grado absoluto. Entonces, utilizamos también ya, o sea, se utiliza también el Celsius en el sí. Entonces, fíjense por qué yo digo esto. Para mí, la fuerza es una dimensión compuesta y su unidad es el Newton. O sea, yo tengo entonces el Newton. ¿De dónde yo saco el Newton? El Newton no es más. ¿Qué es el Newton? Eso lo vamos a también ver. O sea, es el kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, por eso yo obtengo el Newton, ¿de dónde? De multiplicar entonces el kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Por eso a mí me encanta la idea de yo utilizar entonces la masa como fundamental y no utilizar entonces la fuerza como fundamental. Por lo general, así es que lo trabajo. Entonces, fíjense, un newton es la cantidad de fuerza que se necesita para aplicar a un kilogramo de masa, esto que está acá realmente, y que ese kilogramo de masa adquiere una aceleración de ¿quién? De 1 metro sobre segundo cuadrado, es decir, que eso es lo mismo. Tenemos entonces un sistema que es el CES. Este sistema, señores, es obsoleto. O sea, este sistema es un sistema obsoleto, ya no se usa, obsoleto. Miren, entonces ustedes me dirán, de acá, pero si es obsoleto, ¿por qué entonces lo estamos viendo? Es como una pérdida de tiempo. No, ustedes van a ver entonces que cuando nosotros hablamos de viscosidad, cuando hablamos entonces de la viscosidad de los aceites, realmente la viscosidad de los aceites se mide entonces en un sistema, en el sistema CGS. Pero es un sistema que ya no se utiliza realmente, solamente para el tema de la viscosidad de los aceites. Todavía utilizamos nosotros unidades del CGS, todavía utilizamos, tanto para la viscosidad dinámica, por ejemplo, que es el POIS, como para la viscosidad cinemática, que es el stop. Entonces aquí la unidad de masa es el gramo, y ese gramo ya es muy difícil que tú utilices el gramo como unidad, sino kilogramo. La unidad de longitud, fíjense que es el centímetro. Y la unidad de tiempo, siempre la unidad de tiempo en todos los sistemas es el segundo. Y la unidad de temperatura es el Kelvin. Entonces la fuerza es una dimensión compuesta, entonces fíjense que la fuerza se denomina DINA. O sea, y entonces una DINA, ¿qué es una DINA? Se abrevia DIN. Se define en términos de la segunda ley de Newton. Siempre yo defino mi fuerza, ¿quién tengo? Tengo un gramo de masa y entonces adquiero una aceleración, o sea, es la fuerza que yo le aplico. Una DINA es la fuerza que yo le aplico a un gramo de masa para que adquiera una aceleración de ¿cuánto? De 2 centímetros sobre segundo cuadrado. Así se interpreta estas unidades. Bien. Entonces tenemos el sistema inglés. Fíjense que el sistema inglés, ¿cuáles son las dimensiones fundamentales que tiene? Tiene la fuerza, tiene la longitud, tiene el tiempo y tiene entonces la temperatura. Entonces, fíjense, se utiliza realmente como estandarte fundamental la fuerza. No me deja, me saca entonces ¿quién? Me saca la masa.
Entonces, en el sistema inglés técnico, la fuerza es la libra fuerza, o sea, la unidad entonces de fuerza que nosotros utilizamos es la libra fuerza. La unidad de longitud es el pie, la unidad de tiempo es el segundo siempre, y la unidad de temperatura, entonces aquí hablamos de temperatura absoluta, hablamos de Rankine. Entonces, tenemos otra escala que es relativa, entonces que es la Fahrenheit. Entonces, la masa es una dimensión compuesta y su unidad entonces el SLUP. Se define entonces un SLUP. Si yo digo entonces, vamos a ver, o sea, yo tengo entonces la masa, que es el SLUP. Entonces, aquí la fuerza sería ¿quién? SLUP por ¿quién? Por pie sobre segundo a cuadrado, y eso es libra fuerza. Entonces, ¿a qué es igual una libra fuerza? El SLUP. El SLUP sería entonces libra fuerza por segundo cuadrado sobre pie. Está acá. Entonces, fíjense esto, que es el tercer sistema que tenemos nosotros, que es el sistema inglés para ingeniería. Entonces, ¿cuál es ese sistema? Cuando le digan a ustedes cuál es el sistema inglés para ingeniería, entonces, ¿cuál es la particularidad que tiene ese sistema? La particularidad que tiene ese sistema es que utiliza la fuerza y la masa como dimensión fundamental. Entonces, fíjense que aquí yo tengo entonces fuerza, masa, longitud, tiempo, temperatura. O sea, ese es el sistema inglés para ingeniería. Este libro utiliza ese sistema. O sea, fíjense que Robert Mott, le digo Robert Mott por el tema de fluidos, ¿cuáles unidades, cuáles sistemas utiliza Robert Mott? Robert Mott utiliza dos sistemas. Fíjate que tú utilizas aquí el sistema C y el sistema inglés. Solamente te menciona el sistema CGS cuando te explica a ti la viscosidad y te lo dice bien claro. CGS es un sistema obsoleto. Un sistema obsoleto. Entonces, en el sistema de unidades inglés de ingeniería, entonces, la unidad de fuerza es la libra fuerza, la unidad de masa es la libra masa. Fíjate que aquí no utilizo entonces, en el sistema inglés de ingeniería, no utilizo entonces el SLUT. Si bien utilizo la libra fuerza, no utilizo el SLUT, sino utilizo entonces libra masa. La unidad de longitud es ¿quién? Es el pie. Y la unidad de tiempo es el segundo. La unidad de temperatura sigue siendo entonces Rankine. Puesto que, por tanto, la fuerza como la masa son dimensiones fundamentales de la segunda ley de Newton, entonces, fíjate, entonces se escribe fuerza es igual a masa por aceleración sobre la constante Gc. Entonces, la fuerza de una libra fuerza es la fuerza que una masa de una libra masa proporciona una aceleración igual a la aceleración estándar de la gravedad sobre la Tierra, es decir, 32.2 pies sobre segundo cuadrado. De la segunda ley de Newton se observa que eso, libra fuerza es libra masa por 32.2 pies sobre segundo cuadrado sobre Gc. Entonces, donde Gc es ¿quién? Gc es 32.2. Acá, ¿qué tenemos? Gc. Fíjense que Gc es 32.2 libra masa sobre libra fuerza. Aquí faltó ¿quién? Faltó el pie. O sea, Ft, que está acá. Entonces, la constante de proporcionalidad S tiene tantas dimensiones como unidades. Las dimensiones surgen porque la fuerza y la masa son dimensiones fundamentales. Las unidades y el valor numérico son una consecuencia de las elecciones con respecto a los patrones de medida. Bien. Entonces, aprovecho este tema para... Siempre existe la duda. ¿La fuerza es igual a la masa? No, entonces la fuerza es igual a la masa cuando la aceleración en el sitio, la aceleración de la gravedad en el sitio donde tú estés realmente es bien, es igual a la constante G. O sea, si yo estoy en un sitio donde mi aceleración de la gravedad G es 32.2, ¿qué yo tengo? Entonces yo tengo que la fuerza es igual a ¿quién? A la masa por gravedad sobre Gc. Pero ese Gc es ¿cuánto? Eso es la masa
por 32.2 entre 32.2. ¿Y qué significa eso? Que se va. Entonces me queda que la fuerza es idéntico a la masa. Vamos a ver. ¿Qué dice eso? Si yo tengo aquí ahora mismo donde yo estoy a nivel de la gravedad es cuánto, es 32.2. Entonces, y GC es 32.2. Eso significa entonces que 10 libras masa, por ejemplo, es igual a 10 libras fuerza. O sea, que la masa es igual al peso. El valor que yo tengo de la masa es igual al valor que tengo del peso. Entonces, eso se da siempre en los lugares donde la aceleración de la gravedad es igual a la constante G. Bien, aquí está entonces un resumen de los sistemas que nosotros entonces tenemos. Fíjense que estas son las dimensiones, o sea, entonces las dimensiones ya, excepto cuando yo no estoy utilizando, también le digo esto, cuando yo no estoy utilizando la temperatura, yo utilizo entonces el tiempo, también lo utilizo en mayúscula. Pero realmente, para evitar confusión, entonces se utiliza el tiempo en minúscula. Entonces, y dejamos entonces la temperatura, el T mayúsculo para la temperatura. Entonces, miren acá lo que yo le decía. O sea, fíjense que la viscosidad absoluta, realmente cómo nosotros la medimos en POIS, la viscosidad cinemática, cómo nosotros la medimos en Stokes. Entonces, y esto, fíjense que son, ya tengo el centímetro y tengo gramos, y eso es del CGS, fíjense del sistema CGS. Entonces, aquí están las unidades de quién, en el sistema inglés y en el sistema. Entonces fíjense que el sí es una dimensión, fíjense que este autor le utiliza entonces sí al MKS, o sea que es lo mismo. Entonces el sistema técnico de unidades, ¿cuál es el sistema técnico de unidades? El sistema técnico de unidades, recuérdense que es realmente en el que yo tengo entonces, es el sistema absoluto y tengo entonces el sistema técnico de unidades. En el sistema MKS, entonces, a la unidad de masa le llamamos entonces UTM, que es unidad técnica de masa. Fíjense entonces, a la fuerza, dimensión F, entonces tengo kilogramos fuerza. Fíjense que acá, en el MKS, solamente tenemos kilogramos. Y se asocia ya a que kilogramo masa. ¿Okay? Entonces ya, ¿qué pasa? ¿De dónde surge eso? Vamos a ver. Yo le dije a ustedes, para que ustedes entiendan un análisis dimensional. O sea, mis dimensiones, por ejemplo, que yo tenga, mi sistema que voy a establecer es que mi longitud, o sea, voy a establecer mi sistema longitud, masa, tiempo. Ya, perfecto. Esas son mis dimensiones fundamentales. Se supone, señores, que de ahí yo debo sacar todas las dimensiones siguientes. Vamos a ver. Yo le digo a usted, la velocidad. ¿A qué es igual la velocidad? La velocidad no es más que un cambio en la posición en el tiempo. Entonces, velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces, ¿cómo yo mido la distancia? En longitud. ¿Y cómo mido el tiempo? T. Miren acá, perfecto. Ya tengo la velocidad. Fíjense que la velocidad, ¿cómo yo saco la velocidad? Con la longitud y con el tiempo. Miren acá, que esas son muy fundamentales. De aquí parto. Pero vamos a ver otra, la aceleración, por ejemplo. ¿A qué es igual la aceleración? La aceleración no es más que la velocidad sobre el tiempo. Entonces, bueno, por eso es así, miren qué fácil. Ya yo tengo mi velocidad, sería L sobre T entre T. ¿Y qué me da eso? Eso me da L sobre T cuadrado. ¿Qué significa eso, señores? Que si yo voy a expresar la unidad de la velocidad, por ejemplo, yo tengo que expresarla en unidad de longitud sobre tiempo. Que si voy a expresar la unidad de aceleración, la tengo que expresar en unidad de longitud sobre tiempo al cuadrado. Por eso es que yo digo metros sobre segundo al cuadrado para la
aceleración y metros sobre segundo para la velocidad. Perfecto, pero vamos a ver. La presión, por ejemplo. ¿Cómo yo saco la presión? ¿A qué es igual la presión? La presión es fuerza sobre el área. Perfecto, muy bien. Esa es la presión. Ahora, yo le digo, ¿a qué es igual el área? El área es ¿quién? Es un plano. Entonces, si es un plano, es una dimensión al cuadrado. O sea, es decir, es L por L. Y eso me da ¿cuánto? L cuadrado. Ahora, ¿a qué es igual la fuerza? La fuerza, ¿qué es igual la fuerza? O sea, si utilizo entonces como fundamental la fuerza, entonces me queda que la fuerza es fuerza. Entonces, ¿qué tengo? Que la presión no es más que ¿quién? Que la fuerza sobre una unidad de longitud al cuadrado. Por eso es que yo tengo, por ejemplo, que presión es newton sobre metro cuadrado. Por eso es que yo digo entonces que presión es libra fuerza sobre pie cuadrado. Por eso es que yo digo que presión es libra fuerza sobre pulgada cuadrado. Porque fíjense que el análisis dimensional me da esto, que es esto que está acá. Entonces, ¿pero cómo sacamos nosotros la potencia? Ah, pero miren qué fácil. La potencia, por ejemplo. O sea, fíjense que yo estoy sacando de longitud de dimensiones fundamentales. La potencia yo sé que es ¿quién? Es fuerza por velocidad. Eso sí lo podemos demostrar, pero asúmanlo así. Fuerza por velocidad, que es porque la potencia es la rapidez con que se realiza un trabajo. Entonces, o sea, esa es la definición de potencia, rapidez con que se realiza un trabajo. Entonces, ¿pero qué es el trabajo? Entonces, eso es trabajo sobre tiempo, pero el trabajo no es más que ¿quién? Que la fuerza por la distancia. Entonces, yo tengo distancia sobre tiempo, lo uno y me da velocidad, entonces me queda fuerza por velocidad, que es esto que está acá. Bien, pero yo sé entonces que la unidad de fuerza es F, o sea, la dimensión de la fuerza es F, y que la dimensión de la velocidad es ¿quién? Es B sobre T, porque ya lo calculé acá. Entonces eso es F por L sobre T. Entonces, ¿qué es esto, señores? Fíjense que yo puedo obtener cualquier dimensión de las dimensiones fundamentales. Cualquier dimensión. Toda la que ustedes quieran se puede obtener a partir entonces de las dimensiones fundamentales. Usted tiene que fijar cuáles son las dimensiones fundamentales y hacer su análisis dimensional. Un tema importante, el tema de los múltiplos y los submúltiplos. Entonces, ¿qué pasa? Muchos estudiantes confunden, inclusive hay profesores que también confunden eso. Miren, señores, los múltiplos y submúltiplos no son unidades, son realmente números que acompañan a las unidades y son potencia de 10, o sea, por lo general. Aquí este autor utiliza potencia de 10. Realmente, por lo general, establecemos múltiplos como múltiplos de la potencia de 10 a la 3, o sea, del número 10 a la 3, que es 1000. Entonces, a partir de ahí establecemos entonces los múltiplos. Pero este autor, entonces, fíjate que utiliza múltiplos potencia de 10 solamente, no múltiplos potencia de 10 a la 3. Entonces, vamos a ver. Fíjense, yo lo confieso, o sea, así, o sea, de memoria yo me lo sé hasta acá realmente. O sea, me sé que el pico y hasta dónde, me lo sé hasta el tera realmente. O sea, entonces, ¿qué tenemos? Mire, ¿qué significa eso? Vamos a ver. Que el múltiplo 10 a la menos 18, 10 a la menos 18 se llama ajo. Y la sigla, el símbolo es A mayúscula. Ajo. Entonces, fíjense, si yo tengo un ajo, o sea, vatio, eso es ¿quién? Eso es 10 a la menos 18 vatios. O sea, eso es
un vatio sobre 10 a la 18. O sea, ya usted se puede imaginar lo chiquito que es. Tengo entonces el femto. Entonces el símbolo es ¿quién? El símbolo es F y eso es 10 a la menos 15. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un femto, un femtómetro, eso es ¿quién? Eso es 1 metro sobre 10 a la 15. Tengo entonces el pico, que es P, y eso es minúscula. Entonces tengo 10 a la menos 12. Tengo entonces el nano, que es 10 a la menos 9, y eso es N minúscula también. Tengo el micro, entonces eso es mu 10 a la menos 6. Tengo el mili, entonces 10 a la menos 3, eso es M minúscula. Por eso es que yo digo, por ejemplo, mililitros o milímetros. Entonces, un mililitro es 10 a la menos 3 litros. ¿Y eso es cuánto? Eso es 1 litro sobre 1000. Entonces tengo el centi, que es 10 a la menos 2 y eso es C minúscula. Tengo el deci, entonces eso es 10 a la menos 1 y eso es D minúscula. Cuando yo digo un decímetro, fíjense que eso es 1 metro sobre 10. Entonces tengo el deca, que es 10 a la 1. Fíjense, deca ya tengo los positivos. Hasta aquí tengo entonces los negativos. Aquí tengo entonces los positivos. Entonces deca 10 a la 1 es da el símbolo. Este es el símbolo, el hepto. Entonces 10 a la 2, H. Tengo entonces el kilo, 10 a la 3 kilo. Entonces una cosa que este autor se equivoca, y es una corrección que le hago a él. Hasta aquí todas las unidades son negativas. Todo esto, todos los símbolos, perdón, negativa no, minúscula. Todos estos símbolos tienen que ser minúscula, hasta el kilo. Después del kilo todo es mayúscula. Entonces yo tengo el mega, que es 10 a la 6, M mayúscula. Tengo el giga, que es 10 a la 9, G mayúscula. Y tengo el tera, 10 a la 12, que es T. Entonces, y es mayúscula. Entonces, no confundan. Por eso, realmente, cuando yo estoy utilizando las unidades, ustedes ven en los ejercicios, por ejemplo, yo digo, si yo tengo, por ejemplo, megapascal, yo dejo el mega fuera y entonces tengo el pascal dentro del colchete. Eso significa 10 a la 6 pascal. ¿Por qué? Porque el mega no es una unidad. El mega no es una unidad. El mega es un múltiplo para yo expresar entonces y poder hacer más pequeño o más grande, más pequeño por lo general, el tema de expresar entonces el resultado. Vamos con propiedades de la materia. O sea, la propiedad de la materia son el conjunto de características que definen las dimensiones y el tipo de material y permite diferenciar una de otra. Entonces, bueno, a continuación vamos a revisar unas cuantas. Peso y masa. Todos los objetos, ya sean fase sólida, líquida, se mueven hacia el centro de la Tierra. Entonces, por una fuerza de atracción. Esta fuerza es llamada fuerza gravitacional y es proporcional a la masa del objeto y está definida como masa por gravedad. ¿Qué es esto, señor? Esto es el peso. Peso. Que es W. Entonces, ¿qué es el peso? Es una fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos hacia su centro, una fuerza de atracción. Por eso, cuando usted suelta algo, realmente hacia dónde va, para el piso, no sube. Entonces, ¿por qué? Porque realmente es una fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos y lo quiere llevar a dónde, lo quiere llevar a su centro. Bien. Entonces, peso específico. O sea, ¿qué es el peso específico? Es el peso por unidad de volumen. Eso es el peso específico. Entonces, este valor, o sea, este símbolo se lee como gamma. Gamma. Doble M y E. Gamma. Eso es el peso específico. Entonces, donde gamma es el peso específico, entonces, ¿cuáles son las unidades que tiene? Fíjense, como yo tengo peso por unidad de volumen, o sea, entonces eso es F sobre L cubo. Esa es la dimensión, el análisis dimensional de gamma.
¿Qué significa? Que es una fuerza y una longitud al cubo. Entonces, por lo tanto, yo digo libra fuerza, pie cúbico, kilogramo fuerza, metro cúbico. Esto es libra, pie cúbico. Entonces, póngale. Y esto es newton, metro cúbico. Esas son las unidades entonces del peso específico. Entonces el volumen, ¿cuáles son las unidades que tiene el volumen? Recuerden que el volumen tiene entonces L al cubo, porque es volumen, no es más que es un área por una profundidad. Entonces, fíjense acá, yo tengo, este es el área, esto me da A, y esta es la profundidad, que es la altura. Entonces, mi volumen es ¿quién? Es A por H. Cuando yo tengo volumen, realmente cuando yo tengo entonces altura. Si yo tengo un vaso vacío, sin agua no tiene volumen. O sea, de agua, no hay volumen de agua, no existe volumen de agua. Entonces, para yo tener volumen, tengo que tener entonces ya un área, y esa área entonces tiene que tener entonces una profundidad, tiene que tener altura. Bien. Existe un término que se utiliza mucho en la mecánica de los fluidos, sobre todo en el mundo de la lubricación y los aceites. ¿Cuál es? La gravedad específica. ¿Qué es la gravedad específica? Este autor es muy limitativo. Ustedes van a ver en la siguiente clase que yo establezco que ese G no es quién, es el peso específico de una sustancia sobre el peso específico del agua a 4 grados Celsius. Pero también la gravedad específica no es más que la densidad de una sustancia sobre la densidad del agua. Perdón, esto es densidad. Esto es densidad ρ sobre la densidad del agua a 4 grados Celsius. ¿Qué significa eso? Que yo tengo realmente dos fórmulas para calcular la gravedad específica, una con la densidad y otra con el peso específico. Bien, y por último tenemos entonces la densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad no es más que la masa sobre el volumen. Esa letra que ustedes ven ahí se lee como ρ. Así como yo veía a esta letra como gamma, 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 esta la leo como ρ. Entonces, ¿y qué es? Masa sobre realmente velocidad. Entonces, fíjense algo aquí importante. O sea, la relación que existe entre la densidad y el peso específico. Entonces, ¿qué significa eso? Que el peso específico no es más que la densidad por la gravedad. Entonces, a mayor densidad, ¿qué pasa con el peso específico? ¿Menor o mayor peso específico? ¿Qué pasa? ¿Qué relación existe? Mayor. Es decir, existe una proporcionalidad directa entre ¿quién? Entre la densidad y el peso específico. Muy bien. Entonces, otro concepto que se utiliza mucho, o sea, que lo vamos a utilizar, todos estos conceptos los vamos a utilizar nosotros permanentemente en esta materia. ¿Cuál es? El concepto de presión. ¿Y qué es presión? Realmente es fuerza sobre área. Realmente nosotros utilizamos otro concepto y es la presión de una columna, es decir, la presión de una columna es P igual a gamma por H. ¿Cómo surge eso? Vamos a ver si se lo puedo demostrar acá de manera rápida. Porque para que lo vean esto. Vamos a ver cómo se ve. Miren, yo tengo una columna de un líquido, suponiendo. Esto es una columna de un líquido. Esto está lleno de un peso específico de un líquido. O sea, ahí hay un líquido cualquiera. Agua, Coca-Cola, jugo de mango, jugo de avena, de lo que sea. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Esta columna tiene una altura h, ¿verdad que sí?
Entonces, yo quiero determinar la presión en este punto, en el punto A, que es el fondo, Bien, pero ¿a qué es igual? O sea, yo sé que mi presión es la fuerza sobre el área. Muy bien. Pero ¿cuál es la fuerza que yo voy a tener acá? Sería entonces el peso de este líquido contenido. Es decir, que la fuerza, de aquí yo tengo que la fuerza es la única fuerza que tengo, va a ser el peso del líquido. Entonces yo digo que P es igual aquí a W sobre área. Muy bien. Pero ¿a qué es igual W? W ya yo dije que era masa. ¿Por qué? Por gravedad. Entonces, sobre el área. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Pero ¿qué es también el peso? El peso es también, si ustedes se fijan, yo tenía que el peso específico era el peso sobre el volumen. Entonces, donde el peso también es ¿quién? Es el peso específico por volumen. Es decir, que esto es peso específico por volumen también sobre área. Entonces, ¿qué pasa? Me voy a quedar entonces con ¿quién? Con esta relación. Me quedo con esta relación. Es decir, entonces la presión es ¿quién? Es peso específico por volumen sobre el área. ¿Pero a qué es igual el volumen? El volumen ya yo le dije que era A por H. Entonces, ¿qué pasa? Sustituyendo acá, yo tengo que la presión es ¿quién? Es el peso específico por A por H sobre A. Entonces, de aquí se va el A y me queda entonces que la presión es gamma H. Es decir, miren, señores, eso significa que la presión aquí, ¿de qué va a depender? De la altura que tenga el líquido y del peso específico. A mayor altura, mayor presión. A mayor peso específico, mayor presión. No depende de la forma del contenedor. Oigan lo que yo le estoy diciendo. Miren, imagínense que yo tengo esto acá. Miren, así. Miren lo que le voy a hacer. Está este recipiente que tiene esta forma. Fíjense, ese recipiente tiene esta forma. Y tengo una manguera finita, transparente, una manguera transparente, la que tenemos en la casa nosotros, así, transparente, fíjense que es finitita. Y yo quiero la presión acá, en el punto A, y quiero la presión en el punto B. Aquí lo que hay es agua, suponiendo, H2O, está lleno. ¿A una altura de cuánto? De H. Aquí también lo que hay es agua, H2O. Entonces, señores, vamos a ver. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuál sería la presión en A? La presión en A va a ser igual aquí. O sea, la presión en A, vamos a borrar por acá. La presión en A. La presión en A. Ya yo dije que era gamma A por HA. Entonces, la presión en B va a ser igual a ¿quién? A gamma B por HB. Vamos a ver. Ahora, de acá, gamma A, o sea, el peso específico de A y el peso específico de B, ¿cómo son? Son iguales porque es el mismo agua. Entonces, el peso específico de A es igual al peso específico de B. ¿Cómo es la altura de A y de B? Están a la misma altura. Entonces, HA es igual a HB. Entonces, si yo divido esto, señores, me queda acá PA sobre PB es igual a ¿quién? A gamma HA A por HA sobre gamma B por HB. Esto me da 1. Entonces me dice que PA sobre PB es igual a 1. De donde PA es igual a PB.
la presión aquí abajo es la misma. ¿Qué significa eso, señores? Para que tengan otra idea, o no sé si lo asimilan. Imagínense que usted está ahora mismo en la sala, en su habitación, no sé, y usted llena la habitación de agua hasta el techo. Y entonces quiere la presión en el piso. La presión de esa agua, la habitación está llena de agua y agarra una manguerita, agarra la manguera de su patio y la llena de agua desde la misma longitud, desde el techo hasta el piso, afuera la pone. Y existirá la misma presión en el fondo de la manguera que en el piso de la habitación. ¿Por qué? Porque la presión no depende de nada, de la forma, ni del volumen, ni de nada. Solo depende de quién. Depende del peso específico, es decir, del tipo de fluido y de la altura. Profesor, yo pensé que dependía del área también. No, Bárbaro. Vamos a ver. Buena pregunta. Te pregunto. Vamos a ver si la puedo recuperar. No la pude recuperar. Mira acá, bueno. Mira acá. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Ok, te la voy a poner acá. Porque lo borré. Yo te digo, la presión es gamma H. En esa ecuación, mira esa ecuación. Ahí hay área. En esa ecuación está el área. No, profesor. Ahí está volumen. No hay nada de eso. No hay fuerza, no hay masa, no hay nada. Ahí lo que dice es que hay dos cosas: peso específico y altura. Entonces, fíjate, no depende de más nada. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo, oye, yo lleno un vaso foam, de esos vasos foam, y tú lo llenas con, vamos a poner, jugo de avena, lo llena. Y llena otro vaso con agua. El peso específico seguro del vaso, del vaso, o sea, el peso específico del jugo de avena es mayor seguro que el peso específico del agua. Entonces, la presión en el fondo del vaso con jugo de avena es mayor, porque yo tengo un líquido diferente que tiene un peso específico diferente. Ahora, lo que te digo, y fíjate porque tienen la misma altura, o sea, no depende porque los dos vasos tienen la misma altura. Ahora, yo tengo agua y tengo un vasito, en vez del vaso foam grande, tengo un vaso pequeño, de los fones pequeños, y tengo un vaso foam grande, con agua los dos. Entonces, en el vaso grande, el vaso foam grande va a tener en el fondo una presión mayor que el vaso foam chiquito para el mismo líquido, para el agua. Porque solamente depende del peso específico y depende de la altura. Eso es importante y eso es lo que se llama presión de una columna. Fíjense que era lo que yo le digo a los estudiantes de mecánica con el tema de fluidos, con el tema de la cavitación. ¿Por qué que yo cebo una bomba? Lo que yo hago es que tengo, entonces consigo presión a través de una columna de líquido de agua. Entonces, como esa columna de agua me está dando presión, en el momento en que yo le eché agua y entonces alcance una presión mayor que la presión de vapor, ahí mismo arranca la bomba. Bien, entonces vamos con otro concepto que es importante. Fíjense, la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Es la presión que ejerce el aire atmosférico sobre nosotros. Eso es la presión atmosférica. O sea, yo tengo una presión que ejerce el aire atmosférico. Entonces aquí lo más importante es lo siguiente, que tengan en cuenta. ¿Dónde es mayor? La presión atmosférica, ¿en el Pico Duarte o aquí donde estamos nosotros, abajo? ¿Dónde es más mayor la presión atmosférica? Es decir, yo tengo el Pico Duarte acá, aquí, y estoy aquí en el Pico Duarte. Y alguien está aquí abajo. La persona de abajo. Presión? En el Pico Duarte, profesor. El de abajo. Ajá. Hay dos opiniones, tienen que ponerse de acuerdo, Álvaro. Tienen que ponerse Duarte, de acuerdo. profesor. En el Pico Duarte, profesor.
pico Duarte, porque una persona que no está acostumbrada a esta presión sube el pico Duarte, le va a costar respirar por la presión que hay en el pico Duarte. No, esa baja presión, la del Pico Duarte, hay menos presión allá arriba. Porque está más alto, está más cerca de la atmósfera y el profesor acaba de decir que depende de la altura. Sí, pero hay menos presión ahí. Sí, el de abajo hay más presión abajo. Vamos a ver, ustedes ven que vamos a razonar, no importa. Eso, la idea es eso, que ustedes participen y que razonemos y que lo aprendan. Vamos a ver. Ya ustedes saben que a mayor altura yo tengo entonces ¿quién? Mayor presión, ¿verdad que sí? Ya yo tengo. Pero es el aire atmosférico, por aquí está la atmósfera. Por aquí está la atmósfera. La altura de aquí a aquí, o sea, H1 y H2, ¿cuál es más grande entonces? ¿De H1 o H2? H2. H2, por lo tanto, si eso se cumple, entonces, ¿quién tendrá más presión? O sea, El yo de tengo abajo. el de abajo porque H2 es mayor. Entonces, es mayor. La presión es mayor abajo que en el pico Duarte. La presión es mayor en el primer piso que en el último piso. Siempre. Ahora, alguien dijo una cosa, o no sé si creo que lo dijo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa precisamente por eso, o sea, ustedes dicen, porque viene la confusión. ¿Por qué viene la confusión? La confusión viene, señores, en que tú aquí arriba casi te mueres. O sea, y hay que hacer, el que sube al Pico Duarte, por ejemplo, yo no puedo subir al Pico Duarte porque para yo subir al Pico Duarte tengo que hacerme todos los exámenes habidos y por haber. Entonces, ¿qué pasa? Tú sientes realmente que aquí el mundo se te está acabando. Ustedes no se imaginan el que no ha viajado o el que ha viajado, por ejemplo, cuando tú estás despegando. Tú sientes, hermano, que la tierra te quiere tragar cuando tú estás despegando ese avión. Ese avión toma una sustentación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa, señores, es que aquí la presión está tan bajita que el oxígeno que yo le tengo que mandar a la sangre no puedo. O sea, que yo, ¿dónde yo tengo el oxígeno? Vamos a ver, ¿dónde yo tengo el oxígeno? Miren, o sea, yo no soy médico, ahora lo saco esto por fluido, porque yo sé fluido. O sea, ¿dónde yo tengo el aire? ¿Cómo yo tengo el aire? El aire, ¿cómo lo tengo el aire? El aire en mi cuerpo, ¿cómo lo tengo yo? ¿Por dónde yo lo tengo el aire en mi cuerpo? O sea, el oxígeno, perdón. Lo tengo a través del aire que respiro, ¿cierto? O sea, el aire que entra por la boca o por la nariz, es el aire, ese tiene oxígeno. Y yo ese oxígeno, ese aire, ¿dónde yo lo llevo? ¿Lo llevo a dónde lo llevo? El aire. ¿Dónde llega el aire? A los pulmones. A los pulmones. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo aire en los pulmones. Ya yo tengo aire. Yo tengo ya aire. Tengo oxígeno en los pulmones realmente. Yo tengo oxígeno en los pulmones. El oxígeno es lo que le da energía a la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Como yo tengo presión, una presión bajita de ese oxígeno en los pulmones, no puede atravesar las paredes de los pulmones, ni de las venas, ni de las arterias para pasar entonces a la sangre. Y por eso yo me puedo morir. Porque el combustible que tiene, la energía, o sea, lo que me da energía a mí realmente es el oxígeno en la sangre. Y entonces, como no tengo oxígeno en la sangre, entonces ya puedo fallecer. Y eso es lo que pasa. Por eso la gente piensa que arriba realmente es más, o sea, tú tienes más presión. No, tú no tienes más presión. Tú tienes menos presión y esa, al tener menos presión, realmente el oxígeno no puede atravesar y llegar a la sangre porque le falta presión para tú impulsar entonces el oxígeno a la sangre. Y entonces, y eso es lo que pasa. Pero abajo siempre hay más presión, señores. Siempre, 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 siempre. Por eso. Porque la presión es ¿quién? Es gamma H. Bien. Entonces, vamos a ver. Piezómetro.
El piezómetro es el aparato más sencillo y más simple que se utiliza para medir presión en un punto. Es un tubo de material transparente abierto en ambos extremos, uno de los cuales se conecta al punto donde se va a medir la presión y el otro se deja abierto a la atmósfera. El fluido se elevará por el tubo hasta que alcance el equilibrio. Entonces ahí ya eso es una manera de nosotros entonces medir presión a través de un piezómetro. Entonces, ¿qué pasa? Aquí no le comenté a ustedes. Bien, y eso es importante con la presión. Existe un gráfico que se llama gráfico de presión. Lo vemos pero se lo voy a poner acá. Bien, bien. Cuando yo voy a medir presión, yo tengo que tener 4 líneas claras. Vamos a ver cuáles son esas líneas claras. Esas líneas claras son, esta es una presión, este es el cero absoluto, cero, este es cero, cero absoluto. Esa es la presión atmosférica, acá. Y entonces esta es una presión positiva y esta es una presión negativa. Es decir, yo mido, porque tengo dos tipos de presiones. Yo tengo presiones absolutas y presiones manométricas. Entonces, ¿qué pasa? La presión manométrica es una presión que mido a partir de la presión atmosférica. Es decir, cuando yo mido a partir de la presión atmosférica, yo tengo entonces presiones manométricas. Como estoy midiendo por encima de la atmosférica, tengo una presión manométrica positiva, que es la presión que nosotros medimos con la mayoría de los manómetros. Pero ¿qué pasa? Cuando yo mido entonces con un manómetro presiones por debajo de la presión atmosférica, tengo presiones manométricas negativas. ¿Cuáles son las presiones manométricas negativas? Las presiones manométricas negativas son el vacío. Es el vacío, es la presión de vacío. Ahora, yo tengo entonces presiones absolutas. ¿Qué es una presión absoluta? Es una presión total, porque es la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces, si yo quiero medir acá, o sea, esta presión, por ejemplo, que yo mido acá en este punto, fíjate, yo puedo decir que es una presión absoluta. No es más que ¿quién? Que la presión atmosférica que tengo de aquí a aquí, más la presión manométrica. Pero si yo quiero entonces medir esta presión, ¿es quién? Es la presión atmosférica menos la presión manométrica. Esa es la presión absoluta. Las presiones absolutas siempre son positivas. Las presiones manométricas pueden ser positivas o negativas. ¿Cuál es el cero absoluto? La presión de vacío absoluta cuando tú alcances menos la presión atmosférica. O sea, una presión atmosférica. Vale. Esa es la presión de vacío. O sea, que es la presión de vacío perfecto. Cuando tú alcances el menos presión atmosférica, porque tú estás bajando. O sea, tú estás midiendo hacia abajo. Desde la presión señores, hasta aquí la clase entonces de la teoría. Pregunta, alguna duda, algo que no hayan entendido. Profesor, una pregunta. ¿Cuándo se utiliza